Hola, ¿cómo están? Suponiendo que hay alguien ahí afuera. Se supone que hay alguien ahí afuera. A veces no estoy tan seguro, puesto que solamente hay uno de nosotros. La conciencia que se experimenta a través de cada uno de sus eternos reflejos, de sus espejos. La perfección que se dividió o se divide para experimentarse a sí misma como lo que no es. Como puse todavía por ahí en un poema, para experimentarse a sí misma en cada una de nuestras imperfecciones. Viendo por ahí unos videos de una argentina bien guapa. Dice que se llama Josefina. Nombre que debe ser común en Argentina, creo que lo escuchaba antes. Como, no sé si tan común como Florencia, pero sí, Josefina. Eh, Ella dice el avatar, que nada significa nada, que lo que hay es porque tú le has dado significado o si existe o si que crees que existe algo es simplemente porque como seres humanos estamos formateados para eso. Y no hay más vuelta que darle al asunto. Cuando uno lo analiza o lo percibe profundamente, llegas a una conclusión en el que como que da lo mismo decir cualquier cosa. Eh, Porque todo depende de si te lo crees o no te lo crees. O sea, he tenido que verlo varias veces, los contenidos, las charlas o monólogos que realiza esta flaca para darme cuenta mm, em, de que uno vive bajo una creencia em, como una suerte de sueño. Ya los cuatro cuartos toltecas también lo mencionan. Un sueño que te enseñaron a soñar y tú, por miedo, no, no te sales del patrón del sueño. No vaya a ser que te pase, cosa que te pase algo, o te dejen de amar, o te abandonen, que para nuestra memoria ancestral es como morirse. Eh, y me hizo pensar eh, en que no hay fórmulas válidas y para mí ya tiene sentido eso. Así como que el feed de YouTube, por ejemplo, donde pretendo dejar este video y y en Facebook también, si se puede, en Instagram creo que no se puede porque es muy largo o va a quedar muy largo de repente. A no ser que hiciera una transmisión en vivo por ahí, una transmisión en vivo para mí. Eh, Hizo pensar en que yo perfectamente puedo yo crear mi fórmula de, de salida o de interacción con el mundo. Es una elección, de todas formas, perfectamente podría no hacerlo. Porque puede ser, como mismo lo decía ella, puede ser que hay alguien afuera que sí le interese, o que sí le haga sentido, que sí quiera comunicarse, o responder, o algo. Que digan, oye, y que no se queden solamente con una visión, porque todo el mundo muestra esa cara bonita, esa cara amable, buena onda. eh, y no se vive eh, en su honestidad. ¿Qué pasaría si,
preguntaba en otro momento, ya, no, más atrás, espera. Lo anoté porque me pareció una muy buena pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que yo pueda expresar lo que realmente soy? ¿Qué tiene que pasar para que pueda ser honesto conmigo mismo y con los demás? Eso, ¿no? ¿Qué, qué tiene que pasar? Y ahí, reflexionando, porque me reconocí como en el mecanismo psicológico rápidamente. Eh, Dos cosas. O una crisis onda, existencial de la vida, en todo el ámbito, ¿no? O perderlo todo, que es mucho más económico. O también puede ser que perderlo todo a nivel de las relaciones también. Esas dos tipos de cosas te pueden paradójicamente o irónicamente facilitar las cosas para abrirte y decir ser en tu honestidad. Y ahí se te abre el camino. Y ahí empiezan los cambios de verdad. O sea, empieza un cambio radical. Que nadie dice, ¿qué le pasa a este weón? Ah, ¿o qué le pasa a esta mina? Algo pasó. Crisis, ¿no? Toda la filosofía alrededor de estas palabras las identifica también como crecer. No solamente como un quiebre. Entonces, decía que podría ser que todas las cosas que uno ha hecho, que el personaje ha hecho, en la riqueza misma o en la escasez de ello, ¿no? Pueden serle de atractivo y de utilidad a alguien que quiera realmente aprenderlo o saber de eso o conocerlo. No he puesto a pensar en eso porque en realidad como que estaba con la creencia muy arraigada de que tiene que servir para algo. Yo, al final voy a llegar al decirlo ya y voy a enumerar en este pequeño y honesto video que no es que esté en crisis, sino que me hizo tanto sentido, tanta gracia lo que estaba planteando ella que lo voy a usar, po. Y ha sido simpático. Oye, hay cosas que se me quedaron en el tintero. Por ejemplo, no sé, pues detalles así del camino. Pero voy a plantear la pregunta, ¿cómo empezó la travesía del personaje César? Porque es un personaje, no soy yo, es un personaje. Es el personaje, es el prosopon, la máscara, el personaje que todos creen que conocen. Bueno, conocen el personaje. Primero, bueno, es como en un orden cronológico, no exactamente, pero según lo que yo recuerdo. Concurso de afiches, recuerdo un concurso de afiches, días sin fumar. Irónico, después me puse a fumar cuando era adolescente. Ahora, ni idea de qué era eso de un afiche, yo solamente quería dibujar. Eh, Quise bailar breakdance, quería bailar. No me importaba una raja si bailaba bien o no, yo quería bailar. Pintar a la reina del curso, una flaquita bien bonita, no me acuerdo del nombre. No me acuerdo el nombre. Eh, Solo que era una chiquitita, bien monona, que parecía como un ratoncito y era flaquita, así como con la piel canela y el pelo medio rubio. Típico, ¿no? Los dinosaurios de plasticina. Creo que antes de los dinosaurios de plasticina eran los dinosaurios rayados en cuaderno, de donde fuera. Después los dinosaurios al lápiz, obviamente, en cualquier cuaderno y en los del colegio sobre todo, lo que me trajo bastantes problemas. De estos problemas imaginarios, ¿no? Pero problemas al fin y al cabo. Eh, Personajes, unos personajes tiernos que sea con un amigo, que inventamos con un amiguito que tenía, que era un niño sobreprotegido. Haidemont se llamaba. Eh,
que eran a partir de unos muñequitos que eran rellenitos como de una suerte de arroz y con cabeza plástica y con cuerpecito así blandito por el arroz que pareciera que estaban en pijamas todo el rato. Eh, de la conejita y el osito, así se llama. Y hacíamos historias, como historietas, de eso, obviamente. Los referentes no eran más que Disney, Condorito y alguna que otra cosa por ahí que anduviera media suelta, tipo Manpat o los cómics de Marvel, o DC Comics, no sé. Pues. Eso lo vine a conocer poco, la verdad. Más que nada a través del formato tira cómica que aparecía en los diarios, más que tener revistas como tal. Tuve una, creo, que me retaron porque compré una cuestión toda fea. Pero bueno, creo que la cambié por otra revista más bonita que tenía yo. Y mi mamá me retó porque como se me ocurre que había cambiado. Pero bueno, yo quería hacerlo. Eh, con mi hermano inventamos los personajes a partir de proyecciones de Lego eh, que eran rivales, que al principio eran como amigos, pero eran como rivales. El señor, no, los nombres no eran muy originales que digamos, el señor y el mozo, que eran como cierto, el rey y su servidor. Fantasía, yo creo, de mi propio hermano también, porque necesitaba sentirse que era el hermano mayor. Y en proyección de las imágenes familiares, ¿no? Tomando como referencia tanto a los dibujos de Robotech como los dibujos de Robotech como los del después Transformers y lo que viniera. Entonces nosotros llenábamos cuadernos con estas historietas fantasiosas en que que habían como dos bandos y sus mascotas eran gallinas y eran las gallinas que teníamos en la casa. Entonces las humanizamos de alguna manera y les dimos características de personaje. Iban discurriendo sus historias de alguna forma también copiando a los cómics, o sea, a los dibujos animados que nosotros veíamos. Entonces, por sin caer en la falsa modestia, yo siempre dibujé mejor y tenía mejores ideas. Eso es así. ¿No? Aunque quizás a mi hermano reconocerlo le diera tirria, pero siempre fue así. Claro, éramos bastante democráticos para compartir y nos reíamos juntos. ¿Por qué no? Nos separábamos para tomar como dos vertientes creativas distintas, como una suerte de dos guiones diferentes y después los juntábamos y los gags que salían entre medio eran simpáticos. Eh, yo tenía que tomar el papel del mozo, del servidor, entre comillas, que el que se rebelaba contra el señor era el bueno. Entonces mi hermano tenía que tomar ese lugar porque lo hacía sentir bien en su ego. ¿No? Eh, Después vino He-Man, copiar a He-Man, Robotech. No me acuerdo cuál fue al final, cuál de todos. Me acuerdo que hasta copiaba los dibujos de la imagen de Michael Jackson y ahí como que aprendí a dibujar perfiles humanos y el perfil de Michael Jackson era el que más me encantaba porque tenía una fisonomía bien especial, entonces me acuerdo que mi hermano igual me molestaba por eso, como que por qué no dibujaba otra cosa, que porque, bueno, sería la proyección porque él no lo hacía, ¿no? No sé, probablemente. Eh, Luego pasé a dibujar desnudo de mujeres en supuesta interacción con algo, no sé, no me acuerdo. Los típicos dibujos que uno empieza a hacer de mujeres, cuando te gustan las mujeres, claro. Ah, y después arrugarlo y esconderlo. También muy influenciado y estimulado por las revistas eróticas que tenía mi padre a vista y paciencia en su propio velador. Entonces, no tenía como por dónde salir muy sano, que digamos. Eh, Después el taller de música, un profesor que llegó a Constitución a abrir un taller de música. Ahí aprendí flauta dulce, a leer la música, canciones nuevas, shows y una partida abrupta. Después conocer a un tío, un hijo de un segundo matrimonio de mi abuelita que falleció.
Eh, Conocí el heavy metal y me gustaban las letras de los grupos, los logos, el logotipo, los logos de, no sé, pues, Judas Priest, Metallica, Halloween y cuantito hay de banda. Y yo copiándola y me hice esta una. Me fabriqué mis propias portadas de cuaderno copiando las letras. Le da una onda que nadie más tenía. Después dibujando a las vecinas, a sus mamás, que eran muy guapas. Ahí fantaseando eróticamente. Eh, Casi entró a una escuela de arte, fui a dar una prueba a una escuela que está en experimental de artística o algo así, que está en la calle Almirante Barroso, en Santiago, Metro Los Héroes. Di la prueba, quedé, y después no quise ir, no sé por qué. De alguna forma pensaba que sentí en ese momento, huevón yo, que, que no iba por ahí la cosa, que a mí me interesaba una cuestión mucho más orientada, no sé, por cómics, como que ese dibujo, como esa escuela tan artística no era para mí. Si hubiera tomado ese camino probablemente no estaría aquí. Eh, bueno, no puedo haber dibujado mucho al costado de los cuadernos mientras escribía materia, tomaba apuntes rápidamente y hacía dibujo. Luego el punk rock, llegó el punk rock y los diseños, pintaba parche, polera, las canciones, a cantar, a romperle los tímpanos a todo el mundo y a llenarle las bolas a todo el mundo. Hasta escribir las propias canciones, estar en un par de grupos experimentales por ahí. Que, bueno, como todos los grupos de escolares, muchos grupos escolares al fracaso total. Trabajo, pintura por encargo, que hice un par de pinturas por encargo, una profe, en una cartulina, un cartón forrado que se llama, eso, con óleo, yo tirando a pintar con óleo, o sea, muy patudo. Eh, Después del teatro en la universidad, bueno, estos trabajos de diseño, al entrar en diseño y los otros dibujantes y un mundo que se te abre y herencias comunes y la locura y los trabajos buenos y los trabajos malos y los trabajos asquerosos. Y ahí el teatro y ahí la poesía, cada vez menos teatro. Después siempre dibujé todos los veranos retratos desde el 98. El tarot, Joroski, la psicogenealogía, psicomagia, la biodescodificación, la artesanía en porcelana fría, publicación de un libro, la acuarela, los retratos, arte terapia, constelaciones familiares, cuencos, los gatos, siempre los gatos. Y ahora me pregunto, una amalgama de todo eso, ¿a quién le gustaría oír, prestarme atención por todo eso? Aparte de los retratos y la pedagogía, cosas terminadas y que uno diga tengo un oficio que lo he desarrollado por años, todo han sido así, ir aprendiendo, 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 aprendiendo y dejándolo como en un baúl, solamente para utilizarlo en ciertos momentos, eh, y después chao. Y ahí está. Entonces, cuando veo todo esto, cuando hago algo, sí. Y por ejemplo, cuando pienso en vender como nada de esto, no vender nada, simplemente hacerlo. Hay una parte mía que se tranquiliza y hay otra parte que se pone ansiosa. Es que tenéis que vender. ¿Qué? ¿Cómo?
¿Cómo lo ves? Sí, como que tiene que ser para algo, ¿no? Como que tiene que servir. Tiene que... Tiene que. La conclusión, que me pone un punto mucho más diáfano, por ahora, llegué a la conclusión de que todo eso me sucede o lo experimento, lo experimenta este avatar, este personaje. Porque me han prohibido ser inútil. Me han prohibido ser inútil. Es que no, que si no era un flojo. ¿Y cómo no voy a trabajar? La gente buena trabaja. Se saca la chucha trabajando. Y vos no. ¿Cómo se te ocurre? Pero pasan días muchas veces en que tengo todos los materiales para hacer cosas y yo no hago nada. No me dan ganas. Y a nadie le importa, po, ¿cachai? A nadie le importa una raja si lo hago o no lo hago, ¿qué? Incluso ni siquiera le importa si me muero o sigo vivo. O sea, todo sobre la base de darme cuenta de ese sentido como de la inutilidad. Lo anoté también en algún minuto. Darme cuenta, ¿no? Cuando tú empiezas a autoterapiarte y darte cuenta de los automatismos. ¿Sí? Cosas como apnea del sueño, por ejemplo, que había estado padeciendo. Y veo descodificando, es como el síndrome del hacerse el muerto. Hacerse el muerto para sobrevivir. ¿Sí? Eh, en una situación súper contradictoria en la que entra la psique. El resentir. Es como descansar, de alguna forma es no vivir. Descansar es igual a no vivir. Y el otro mensaje contradictorio es trabajar, tripalio, esclavitud. Trabajar es igual a no vivir. O sea, cualquiera de las dos situaciones va a gatillar la respuesta neurótica y por ejemplo, la solución biológica de la apnea, del sueño, con su posterior eh, sensación como de paro cardíaco, casi. Que no es tal, pero ese tipo de cosas se producen. Y ahí está el eje de los juicios. Es un eje de juicios femeninos. Y yo me doy cuenta, ¿por qué? Porque yo soy diestro. Y mi lateralidad indica que soy diestro. Y son juicios femeninos sobre el ser hombre. ¿Sí? Onda que... Y juicios femeninos por los dos lados. O sea, si descanso, que soy flojo. Tienes que estar haciendo algo. No importa qué wea, pero tenés que estar haciendo algo. No debe ser cosa que la gente piense que vos soy un flojo. O que tu madre piense que eres un flojo. O que no te gusta trabajar. Trabajar. O sea, no te gusta ser esclavo. Pero si trabajo, eso me ahoga. Si trabajo porque tengo que trabajar, porque tengo que estar ahí con compromisos femeninos, empiezo a tener... Sí, ¿por qué? Porque me pongo ansioso, porque tengo que hacer algo. Entonces tu mente va a 1000 por hora, porque ¿cómo vas a estar ahí sin hacer nada? De inútil. Como todas las cosas que así no le no voy a hacer algo con eso, no le voy a correr venta. No, nadie me dice que lo haga, soy yo. Porque no hay nadie más que yo aquí. Hay solamente uno de nosotros. Eso es lo que tenía que decir. No sé si a alguien más le pasa lo mismo. Sería simpático escuchar un testimonio de alguien que le pase lo mismo.
no pueda vivir en paz simplemente con el ser. No te pueden amar simplemente por ser tú, por ser, solo por existir, por ser tú. ¿Por qué tenés que estar haciendo algo? Muchos días no quiero hacer nada y me siento muy tranquilo. Cuando se rompa el juicio, no estoy haciendo nada. Hago las cosas que el cuerpo pide para mantenerse en pie, digamos, funcionando. Y disfrutando de las cosas que hay. Y haciendo cosas, pero sin comprometerme con nada, con nadie, para evitar justamente el ataque interno mío de que tendría que estar haciendo algo. O sea, y lo loco es que este es un primer paso para tomar un camino mucho más libre, reconociendo que yo soy el creador de todo lo que hay. Yo soy la conciencia, soy parte de Dios, parte de la conciencia, soy el creador de toda la realidad que tengo alrededor. Y que milagrosamente la gente me da dinero por ser yo. Así que voy a seguir en eso adelante. No por representar un papel, no por ser yo. Ya me libero de sus juicios y su aprobación, señoras. No los necesito. Las amo, pero no las necesito. Ya pasó. Mm, ya, eso es todo. Tu pan en cama.